tal, mi querido amigo? Te saluda nuevamente el psicólogo Humberto del Castillo Drago con un audio Crecer, para que tú crezcas en salud mental, en virtud y en reconciliación. Vamos a seguir profundizando este tema de las obsesiones porque varias gente me escribieron, me dijeron que está muy interesante, me hicieron varias preguntas. Miren, hay varias características principales de las obsesiones. Vamos a profundizar en eso. Las obsesiones son fenómenos que la persona reconoce, es decir, que los vive con claridad, o sea, la persona se da cuenta que le está pasando eso. Por eso cuando la persona relata y narra su obsesión, la relata de manera clara, concreta, inclusive puede precisar los pormenores de esa obsesión, o inclusive, como dice Enrique Rojas, de su trastorno. Segunda característica, son involuntarias. Tanto las ideas como los pensamientos, las imágenes, los impulsos o las conductas repetitivas, lo que llamábamos antes las compulsiones, no dependen de la voluntad. Son involuntarias, queridos amigos, involuntarias. Tercero, el centro de la afectación descansa en el pensamiento. De ahí ese no poder terminar las cosas, ¿no? Lo que una persona decía, mi cabeza no para ni un momento, siempre está funcionando. Queda también seriamente comprometida la esfera de la afectividad, el mundo afectivo, el entorno afectivo, que hemos desarrollado en varios audios Crecer, ¿no? Te recuerdo que puedes ingresar ahí a mi canal YouTube como Humberto del Castillo Drago. Ahí tengo varios audios Crecer, ya más de 120. Entonces, esa es la tercera característica. El centro de la afectación está en el pensamiento. Entonces, primero, las obsesiones son reconocibles por el sujeto, por la persona. Segundo, son involuntarios. Tercero, esto se desarrolla en la mente, en la cabeza. Cuarto, la personalidad considera las obsesiones como extrañas a sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esta frase? La personalidad considera las obsesiones como extrañas a sí mismas, que brotan de la persona, pero en ningún momento llegan a identificarse con ellas. Por el contrario, lucha contra ellas, las combate, trata de frenarlas por la falta de razón y de lógica que tiene. Quinto, existen tradicionalmente dos modalidades de obsesiones, ¿no? Eso acá estamos siguiendo a Rojas en su libro La ansiedad. Él dice que hay una que es de la llamada neurosis obsesiva, que tiene relativamente buen pronóstico y un buen número de ellas se curan o se mejoran ostensiblemente con un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, lo que Enrique Rojas llama la neurosis obsesiva. La segunda, que son otras más graves, que tienden a hacerse crónicas, son las que constituyen, digamos, el síndrome obsesivo o el trastorno obsesivo. Tienden a expandirse. Hay una sucesión lenta y amarga al verse la persona inundada de rarezas, ideas persistentes, frases, palabras, recuerdos. Esta segunda forma puede llegar a ser tan grave e incapacitante que sea necesario, ¿no? Obviamente una medicación, ¿no? Obviamente una psicoterapia, ¿no? Por último, la sexta característica. Con gran frecuencia se asocian los dos fenómenos referidos al principio, que hemos estado hablando de estos dos audios, y se va a constituir lo que se denomina el trastorno obsesivo compulsivo, el cual está formado por dos elementos, como ya hemos ido mencionando y adelantando desde el primer audio. Por un lado, las obsesiones que circulan a nivel mental en forma de pensamientos, imágenes, recuerdos y frases que van ganando terreno en la cabeza de la persona. Ese es el primer elemento de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El pensamiento obsesivo. Y segundo, la compulsión, que aparecen de vez en cuando como una especie de hambre de acciones,
o río de impulsos, dice Rojas. Por ejemplo, levantarse por la noche y comprobar si la puerta de la casa está cerrada, si las luces están apagadas, o la llave del gas cerrada, y esto una y otra vez, ya que se trata por lo general de comprobar repetidamente sin lógica. Miren ese elemento muy importante, comprobar repetidamente sin lógica. Una vez que ha visto que la puerta está cerrada, el sujeto vuelve a la cama, pero le asalta la duda. ¿Estaba realmente cerrada la llave? ¿O es que a mí me ha dado la impresión? Y vuelta a levantarse para realizar esto, y así sucesivamente. Entonces así podemos hablar y podemos decir que existen ritos obsesivos. Es decir, liturgias o ceremoniales mediante los cuales la persona se defiende de sus pensamientos. Esa es la compulsión, querido amigo. Se trata de una serie interminable de ordenaciones, movimientos o verificaciones que hace como si se tratara de un reglamento minucioso que ha de llevar a cabo con toda exactitud. A veces se entremezcla lo ceremonioso con lo grotesco. Por ejemplo, al acostarse por la noche, ordenar todo de una determinada manera y no de otra. Al levantarse por la mañana, hacer algo concreto o tocar esto o aquello. Al andar por la calle, no pisar la juntura, por ejemplo, las líneas de las baldosas. Camina mirando al suelo pendiente de esto, ya que si las pisa, teme que puede pasarlo algo a él o a su familia. Lavarse continuamente las manos, por temor a contaminarse. Todo es ilógico, sin base real, pero es tremendo, dramático, kafkiano podríamos decir. Sufrimiento tremendo en esa agonía de reglas que le impiden vivir con normalidad, con naturalidad, con tranquilidad. Entonces miren qué interesante, todas estas características son muy importantes porque van generando una gran inseguridad, una tendencia constante a la duda, ánimo deprimido, melancólico. Hay una tendencia al cansancio, una falta de voluntad, una abulia, timidez o retracción psicológica, que hace difícil el contacto social. Hay una marcada introversión también, mal funcionamiento de la sexualidad, ¿no? Entonces miren qué importante es entender cómo se van dando estas obsesiones, ¿no? Y hay que ir nuevamente, como decía en el anterior audio, no hay que tener miedo de ir al psicólogo, no hay que tener miedo de ir al psiquiatra, porque para esto hay medicación, para estas obsesiones también hay psicoterapia. Muy bien, querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Concluimos este audio Crecer, el segundo en el que hemos hablado de las obsesiones. Te mandamos un fuerte abrazo, te reiteramos y te invitamos a que entres a nuestra página, a nuestro canal YouTube como Humberto del Castillo Drago, a nuestro fanpage como Humberto del Castillo Drago. Terminamos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.